Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Los últimos datos publicados indican que la tasa de abandono escolar aumentó durante el año pasado en Galicia y es la primera vez en 10 años que aumenta esa tasa de abandono escolar. Roza ya la barrera del 10%. Pese a todo, Galicia sigue siendo una de las comunidades autónomas que tiene una tasa de abandono menor. Lo vamos a comentar con el decano de Ciencias de la Educación, con Manuel Peralbo, en este tiempo de radio en el que recogemos además el nuevo paso que se da para la ampliación del Hospital Universitario da Coruña. La Xunta somete a información pública el proyecto de los nuevos accesos al centro sanitario. Lo publica hoy el Diario Oficial de Galicia. Radio Coruña, Consuelo Bautista, muy buenas. Muy buenas, Marcos. Unas obras que tendrán una duración estimada de 2 años y un presupuesto de 24 millones de euros, el doble de lo previsto en un primer momento. Las alegaciones podrán presentarse hasta el 15 de marzo. El proyecto incluye la construcción de un anillo perimetral que bordeará el hospital con 6 estructuras viarias, un nuevo paso elevado sobre la AC12, el viaducto principal, 4 enlaces y un paso inferior. Se descartó finalmente la rotonda de gran impacto por otra glorieta de menor dimensión ubicada en el propio espacio del complejo hospitalario. Ethel Vázquez, consellera de Infraestructuras. Pois había unha rotonda de gran impacto polas condicións que nos impoñía o Ministerio de Transportes. Depois de 20 alternativas, pois na Xunta de Galicia, e sin recibir un euro a cambio, asumimos a titularidade dese vial do Ministerio. Podemos ofrecer no día de hoxe uns accesos integrados, funcionais e viables na súa execución e tamén no seu importe. Por el momento no se expropiará ninguna vivienda, se ejecutarán accesos provisionales para facilitar las obras y la llegada al hospital. En Ferrol, la Diputación pondrá en marcha este año las primeras actuaciones de recuperación de las baterías militares de Ferrol, Valdoviño y Ares. Además, organizará la próxima semana un simposio internacional sobre el patrimonio costero de la zona. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días. Las actuaciones de recuperación en las antiguas baterías militares de los municipios de Ferrol, Valdoviño y Ares comenzarán este mismo año. Hay una partida de 1 millón de euros reservada por la Diputación que permitirá ya acometer las primeras tareas. El presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, avanza que serán trabajos de desbroce, también de limpieza o incluso de señalización y acceso, pero además indica que se podría poner en marcha ya la recuperación de alguno de los primeros inmuebles enmarcados en este proyecto que se prevé desarrollar durante los próximos años. Y en Costa da Morte, nuevos movimientos hacia las elecciones municipales de mayo. El grupo que gobierna Oleiros desde el inicio de la democracia, Alternativa dos Veciños, va a desembarcar en Fisterra con una candidatura en esa cita con las urnas. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Hola Marcos, pois sí, a formación do alcalde de Oleiros terá nas próximas eleccións municipais unha lista por primeira vez na Costa da Morte. Será en Fisterra, onde dende hai meses un grupo de persoas vinculados ao sector da sanidade, do deporte ou das actividades veciñais na Vila do Cristo traballan para formar unha lista coa que optarán a gobernar este concello. Ao fronte da formación, aínda que non será o candidato, según nos di, está Juanfran Martínez, un fisterrán vinculado á Alternativa dos Veciños en Arteixo e que agora está a encargarse de sentar as bases do partido na fin do mundo. Nuns minutos falaremos con el, pero xa nos adiantou que haberá que esperar aínda uns días para que se faga público o nome do candidato ou candidata. Planeta del Mueble patrocina la entrevista. Decíamos en la presentación que la tasa de abandono escolar aumentó el año pasado en Galicia y repunta esta tasa de abandono escolar por primera vez en 13 años. Ha pasado del 8% del año 2021 al 9,9% durante el año pasado 2022, muy cerca, por lo tanto, de esa barrera del 10%. En todo caso, está entre las 5 comunidades autónomas que presentan una menor tasa de abandono escolar. A la cabeza se encuentra el País Vasco, seguida de Navarra y después de Cantabria. Castilla y León empata con Galicia con ese 9,9% de tasa de abandono escolar. Son los últimos datos publicados. Queremos comentarlos con el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Da Coruña, Manuel Peralbo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿A qué se podría atribuir este aumento de esa tasa de abandono escolar? Bueno, seguramente hay causas múltiples, no una única causa. Sí es verdad que después de estos años de pandemia en los que la educación ha servido un poco como refugio también para las familias y los estudiantes, pues nos encontramos en un momento ya de recuperación económica en el que, pues bueno, la
posibilidad de que el abandono escolar repuntara, pues bueno, era una posibilidad, era algo posiblemente previsible. Ujú. Otra cosa es el entender que la tendencia en términos generales, tanto a nivel de Estado español como desde luego en Galicia, pues es una tendencia que viene siendo positiva y que no nos debe desanimar en tiempos en los que siempre buscamos elementos negativos y noticias negativas. Bueno, somos un sistema que evoluciona favorablemente con este breve repunte que esperemos que no se confirme en lo sucesivo, ¿no? Por tanto, cierta reactivación económica llevaría al mercado de trabajo a ofrecer alternativas laborales a ciertos jóvenes que prefieren esa opción a la de continuar sus estudios. Sí, es que además no hay que olvidar o no hay que perder de vista que en los años de pandemia y en fin, y con la guerra de Ucrania en este momento también se ha producido un empobrecimiento general de las familias. La situación socioeconómica tiene mucho que ver con el abandono temprano de la educación y entonces es bastante comprensible que en las familias no se puedan afrontar seguramente gastos que, bueno, que en este momento pueden llevar a buscar salidas profesionales, inserción rápida en el mercado laboral para afrontar las dificultades económicas que se están experimentando. Hay mucha población que lo está pasando realmente mal y esto tiene que ver, desde luego, con el abandono temprano de la educación. Por falta de capacidad para afrontar los gastos de la educación y también por lo que decíamos antes, quizá, ¿no? El hecho de poder contribuir también con algún ingreso económico, por muy precario que sea el empleo, ¿no? Naturalmente. La vulnerabilidad que tienen las familias en este sentido, una gran cantidad de familias que se han empobrecido en este tiempo es enorme. Por lo tanto, pues bueno, la supervivencia y la adaptación a la situación que vivimos, pues bueno, tiene a veces estos efectos perniciosos, ¿no? Estamos hablando de este perfil, digamos, de los motivos económicos. ¿Hay otro tipo de motivos que puedan estar más encuadrados en el ámbito educativo de, bueno, alumnos que se van descolgando y que finalmente tiran la toalla? Bueno, esos son otros de los motivos que explican el abandono escolar. Pero el abandono escolar tiene un espectro muy amplio de explicaciones. En la medida en que un sistema educativo es capaz de responder a las necesidades de los individuos, de los estudiantes, y eso implica recursos materiales, recursos humanos de apoyo a los profesores y a las profesoras y a los maestros y a las maestras, pues en la medida en que podemos adaptarnos a las necesidades individuales, podemos contribuir a que disminuyan estas tasas, a que haya un abandono menor de la educación, a que se encuentren salidas dentro del propio sistema educativo que exploten los talentos individuales, pero eso es costoso sin duda. Es decir, los presupuestos dedicados a educación tienen que mejorar los recursos que ponemos en manos de los centros para que se reduzcan estas tasas. Luego, disponer de una red sociofamiliar de apoyo es importantísimo y, bueno, vivimos tiempos en los que se hace patente la importancia de este contexto, ¿no?, sociofamiliar. No todo el mundo dispone de estas redes. Y eso también tiene un papel en este tema del que hablamos. Claro, ¿cómo debe afrontar una familia que se encuentra en una situación como esta, en la posibilidad de que uno de los miembros jóvenes de la familia decida, pues eso, dejar los estudios y buscar otras alternativas? Bueno, como pueda. No es fácil dar consejos porque las situaciones son muy variables. Desde luego, lo que las familias deben intentar siempre es poner en valor la educación y entender que siempre es más fácil encontrar un hueco en el mercado laboral, y los estudios lo indican, cuando el nivel educativo es más alto. Sea a nivel de secundaria de segunda etapa o sea a nivel de universidad. El nivel de estudios siempre será positivo para sus hijos, siempre les ayudará a integrarse y a tener una vida y un empleo decente, como dice la actual ley de educación. En ese sentido, generar expectativas positivas siempre respecto de los estudios, no animar al abandono de la escuela en ninguno de los casos y en la medida de sus posibilidades poner los recursos que los hijos puedan necesitar en cada momento.
siempre que sea posible, claro. Porque el papel de las administraciones, entiendo, por un lado será reforzar ese sistema educativo. No sé si ve el sistema público con la suficiente fortaleza o debería fortalecerse aún más. Y por otro lado, atender también las situaciones de vulnerabilidad económica, ¿no? Efectivamente. La administración educativa tendría que tener en cuenta que igual que se dice que un sistema educativo es tan bueno como los profesores, como sus docentes, como sean sus docentes, y en ese sentido hay que apostar por su formación permanente, inicial y permanente, etcétera. También una administración es mejor o peor, una administración educativa es mejor o peor en la medida en que dé apoyo, reconocimiento y recursos a sus docentes. Los docentes por sí mismos no pueden superar las dificultades enormes de un sistema que trata de ser inclusivo al 100%, un sistema que acoge todo tipo de situaciones sociales, económicas, que tiene que afrontar dificultades de todo tipo y que necesita de la administración una sensibilidad especial, un reconocimiento a su labor, un apoyo en términos de profesorado adicional, en términos de profesorado de apoyo, mejores recursos en los centros y, por qué no decirlo también, mejoras salariales, porque, bueno, si queremos tener a los mejores trabajando en educación, la educación tiene que ser un lugar al que merezca la pena ir desde el punto de vista del desarrollo profesional, ¿no? ¿Cree que todavía se mantiene esta práctica en las aulas del castigo al mal estudiante? Vamos a llamarlo así para entenderlos, aunque no me guste mucho el término. El castigo al mal estudiante en lugar de la búsqueda de alternativas para reconducirlo. Bueno, espero que no. Quiero pensar que no. Sé que existe. Es un fenómeno que no se puede negar porque sí existe. Pero quiero pensar que el profesorado tiene, y lo digo desde una facultad de educación, tiene desde luego la formación necesaria para evitar ese tipo de estrategias. Por tanto, en los casos en los que ocurre, no debería ocurrir y nos esforzamos, creo que en todas las universidades, para que la formación del profesorado, la formación inicial, en fin, les dote de estrategias para evitarlo. Lo que pasa es que ahí seguramente también entrará lo que decía antes, recursos humanos, es decir, cuando nos encontramos en situaciones con estas, profesores de apoyo, orientadores, es decir, estas figuras complementarias entiendo que juegan un papel importante. Juegan un papel, sin duda, claro. Los profesores y las maestras y los maestros son seres humanos y están sometidos a tensiones muy importantes, tanto dentro de las aulas como en la relación con las familias y en su relación en general con la sociedad. Por lo tanto, bueno, apoyarlos, por eso digo, apoyarlos, reconocerles, darles los recursos que necesitan es fundamental para que puedan sacar de sí mismos lo mejor que tienen. Muy bien, pues Manuel Peralbo, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña. Gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Con Manuel Peralbo hemos comentado estos datos que hemos conocido en los últimos días. Son datos del Ministerio de Educación que revelan este repunte de la tasa de abandono escolar en Galicia. Es cierto que seguimos en niveles bajos con respecto a otras comunidades autónomas, pero el repunte está ahí. Es la primera vez que se produce en 13 años. Bueno, con ese mensaje a las familias y también con esa reclamación a las administraciones que tienen que ver con el ámbito educativo para que el profesorado cuente con los medios necesarios para detectar y atender situaciones que puedan derivar finalmente en el abandono escolar. Sigue Hoy por Hoy en A Coruña con Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés Vivindo a Costa da Morte con José Manuel Mira. Sigue la radio. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por Hoy a Coruña... ...Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza...
Muy buenos días, comenzamos ya una nueva edición de Hoy por Hoy a Coruña en este último día del mes de enero. 9 grados ahora mismo marcan los termómetros. Hemos pasado mucho frío durante la mañana, mucho, y más si vives en el área metropolitana. Vamos a llegar hasta los 13 y por lo menos, bueno, pues al solito, y si calienta un poco, pues está bien porque vamos bastante abrigados y normal. Lo vamos a seguir necesitando a lo largo de la semana, pero ya os actualizaremos información. Esto en lo que tiene que ver con la meteorología. Ahora nos vamos a ir hasta la sala de pantallas porque allí nos está esperando Juan Naya. Hola Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? En estos momentos con tranquilidad y fluidez en las vías principales sin ningún tipo de problema. ¿Hemos tenido algún accidente, alguna incidencia que debamos recordar, destacar? A primera hora de la mañana, a las 6:30, un accidente, un alcance entre un camión y un turismo que se saldó con una mujer de 26 años herida leve que fue trasladada por una ambulancia al 61 al Hospital Modelo. Aparte de en toda la mañana ningún otro accidente registrado por atestados. Y en cuanto a previsiones, Juan. Pues tenemos un corte de calzada en el Paseo Marítimo Francisco Vázquez, a la altura de la Plaza del Emigrante, concretamente el tramo comprendido entre esta plaza y la calle Veramar hasta el día 3 de marzo. Por reparación del pavimento se corta en dirección a la Torre de Hércules. Bueno, pues lo tendremos en cuenta. Juan, muchísimas gracias. Luego lo volveremos a mencionar. Que vaya bien el día por ahí. Gracias, igualmente. Buenos días. Adiós. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y ya sabéis que de vez en cuando nos gusta hablar con las asociaciones vecinales o trasladarnos a un barrio para hablar con ellos. Y hoy tenemos el placer de saludar a María Luisa Varela, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y también del área metropolitana. Muy buenos días, ¿cómo estás? María Luisa, hola. ¿Qué tal, Teba? ¿Qué tal? Bueno, es encantado de saludarte. Muchísimas gracias porque sabemos que tienes una mañana liada. De hecho, te has Sí, reunido estoy en una reunión, con Gonzalo Trenor, una reunión que había solicitado desde la asociación. ¿Por qué motivo? Y cuéntanos también qué tal ha ido, María Luisa. A ver, está yendo porque salí un momentito, ¿vale? Pero está yendo bien, son varios temas en concreto, son muchos temas, ¿no? Los que venimos a tratar. Hablar sobre el Chuan, hablar sobre la vía Ártaba, hablar sobre la cuarta ronda, hablar sobre, bueno, pues un montón de cosas. No puedo hacerla, está yendo muy bien, ¿vale? Agradezco la empatía de Gonzalo Trenor, sobre todo, con nosotros. Ahora queda una compañera explicando una serie de cosas por subvenciones y el registro de asociaciones y yo entraré a tratar el último punto de la orden, ¿no? Bueno, eso es que hay muchos temas sobre la mesa, mucho que contar. Sí. Hay que aprovechar. Me hace gracia que me digas esto de hay que aprovechar porque estamos en año electoral y quizás ahora más que nunca se escucha a los vecinos, claro. Claro, ese es el problema, que se nos tenía que escuchar más durante más tiempo, ¿no? Solamente en año electoral. Claro, bueno, tú de esto sabes un poco, ¿no? Sabes cuándo hay que apretar un poco las tuercas. Sí, la verdad que sí. La verdad es que sí, pero bueno, tengo que decir, pues sé que me vas a preguntar por eso, pues tengo que decir que estos últimos 4 años, estos 3 años y medio, porque aún quedan 6 meses para las elecciones, con la relación con el gobierno municipal fue estupenda y la verdad que lo agradezco muchísimo al gobierno de Inés Rey que haya sido ese trato tan cercano, ¿no? Con la federación y con los vecinos. Supongo que siempre habrá alguna asociación que diga lo contrario, pero yo no puedo decir lo mismo. Siempre se tiene mi opinión. Y bueno, me han hecho participar de cosas que me hicieron mucha ilusión y me dieron esa posibilidad, que son pequeñas tonterías, pero bueno, me hace ilusión y una la viví contigo como presentadora del acto y entonces, pues es de agradecer, ¿no? Que se te tenga en cuenta, no como en otros años anteriores, pues que se ninguneó a la federación y a casi todo el movimiento vecinal histórico, ¿no? de la ciudad. Entonces, pues lo agradezco, la verdad es que lo agradezco. Hay una demanda recurrente, Luisa, que es la cuestión de la movilidad y en lo que atañe a este encuentro, y dado que es con el delegado territorial de la Xunta, es el transporte metropolitano. ¿Hay alguna cuestión que nos puedas ir avanzando? Pues mira, de la cuestión del transporte metropolitano, yo lo único que le he dicho, pues que es la percepción y lo que me trasladan a mí, ¿no? Los asociados y los vecinos. Estamos completamente de acuerdo, ¿no? Con el transporte metropolitano, pero tienen que hablar un poquito con ellos y hacerles hincapié que no son dueños de la ciudad, ¿vale? Que tienen que saber convivir
con el transporte público urbano y con los demás vehículos privados, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, tienen que saber convivir. Es lo único pero, porque yo sí sé que la gente está muy contenta de poder, la gente del área metropolitana está muy contenta de poder llegar, ¿no?, al centro de la ciudad. Y entonces es un gran avance, eso es un gran avance y una idea estupenda, ¿no?, el haberlo conseguido. Pero bueno, hay cosas que se pueden hilar un poquito y puntualizar, pero bueno, es lo único que he tenido que hablar sobre el transporte metropolitano, no tengo ninguna pega más. Llegas a la reunión representando a los barrios, ¿hay alguno que merezca especial atención en los últimos tiempos? Pues hemos estado hablando y bueno, he dejado encima de la mesa para tratar más en pormenor sobre el tema de los polideportivos, del Agra, del Viña y de pues, las Sardiñeiras, que ya no me acordaba. Entonces, bueno, pues sí, me están diciendo que se va a hacer un concurso y para que haya una concesionaria en donde tengan que invertir un dinero. Ahora mismo no lo tengo en mente, creo, no, a ver si me acuerdo, creo que son 5 millones de euros a corto y medio plazo, ¿no?, para poner en buenas condiciones esos polideportivos, que creo que es necesario. Hemos hablado mucho del entorno del polideportivo del Viña. Bueno, pues ahí voy a tener que hablar con el Concello para el asfaltado, bueno, el cuidado y un pequeño terraplén, que sí, eso es parte del asunto, que bueno, que sí lo va a ir a mirar para poderlo poner, para que lo vayan, ¿no?, que hay un terraplén entre donde estaba el local de la Federación y el polideportivo. Entonces, hubo gente que ya cayó por ahí, bueno, pues hay que tener precaución, hay muchos niños, entonces hay que tener precaución en ese aspecto. Y bueno, tratando temas así, son muchos y bueno, aún quedan algunos por tratar. Vamos. Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de varios vehículos que han ardido, todo apunta a que incendios provocados, se suma a otras denuncias en diferentes puntos de la ciudad. ¿Le preocupa la cuestión de la seguridad? Pues mucho, sí. A ver, es que me parece surrealista, ¿no? No sé, aquí se le dio por quemar a los coches, es que es mucha casualidad, no sé si fue intencionado o no fue intencionado, eso sí que no lo sé. Pero sí me preocupa la seguridad, claro que me preocupa, sí se lo hemos dado a entender a la Policía Nacional y son conocedores de ello y a la Policía Local. Y eso a mí nos preocupa mucho la seguridad de la ciudad, claro que sí. Hay que tener, bueno, atender a la gente y comprenderla, porque si tú tienes un caso, te pasa un caso de robo, de lo que sea, o que se te queman el coche, eso, la gente se enfada y tiene sus razones y estar preocupada, ¿no? Y yo creo que tienen que oír, ¿no?, a todos y poner algo de su parte para que no ocurran estas cosas. Pues María Luisa Varela, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área, gracias por interrumpir la reunión, te dejamos ya entrar de nuevo. Vale, muchísimas gracias a vosotros, Esteban, como siempre, muchísimas gracias. Un beso grande, adiós. Un beso, chao, chao. Si quieres disfrutar de las conversaciones sintiéndote mejor y olvidar tus dificultades para oír, en Adrián Salgado Óptica y Audición te damos la mejor solución con el audífono recargable más pequeño desde 59 euros al mes. Pruébalo ya gratis durante 30 días. En A Coruña, en Juan Flórez 58. Pide ya tu cita. Adrián Salgado Óptica y Audición. Concello de Oleiros. E atalimos da mão do seu alcalde Ángel García Seoane, moi bo día. Hola, que tal, bo día. Para falar en primeiro termo do Parque Comarcal de Bombeiros. Sí. Bueno, o que quería decir era o seguinte. A semana pasada se celebrou un pleno na Diputación e se acordou suspender a venta ilegal da parcela que o alcalde de Arteixo pretendía adjudicar en estos primeiros días de febreiro, ¿no? Una parcela que se vendía sin desafectar o Parque de Bombeiros, que está construindo sobre a mesma, estaba cedida ao Consorcio Comarcal de Bombeiros que asiste aos concellos de Culleredo, Cambre, Oleiros, Carral e Arteixo, entre outros. E foi cedida, no seu día, pola Deputación e o Concello mismo de Arteixo
no 2003 o citado consorcio. Por tanto, o alcalde de Arteixo non é propietario desa parcela hasta que a desafete do uso que ten do parque de bombeiros. Non? A actuación do alcalde era totalmente ilegal e asombra que, por certo, non se fixera reparo algún pola intervención do Concello á hora de sacar esta parcela á venta, que non é do Concello de Arteixo, sino que está nas mans do consorcio de bombeiros da área metropolitana. Non? A Diputación, por certo, a raíz da moción que presentei eu na Diputación como diputado, enviou un oficio ao Concello de Arteixo paralizando a venta da misma e advertindo das responsabilidades a que daría lugar. A carta é moi clara, concisa e concreta. A parcela, por certo, se vendía por 4.199.000 euros e, pásmense, o adxudicatario da misma non podía ocupar hasta o ano 2025. Manda truco, sacar unha parcela ahora a toda prisa para vendela e o propietario non pode ocupar hasta o ano 2025. O Concello de Arteixo, isto quere decir que xa hai un adjudicatario seguro. O Concello de Arteixo está obrigado a levar adiante un expediente de desafectación e a comprometerse co consorcio de bombeiros a facer un novo edificio, porque non se pode tirar un edificio, vender unha parcela, tirar un edificio, se non hai outro parque de bombeiros construído. Por tanto, está obligado, neste caso, a desafectar a parcela en caso de que a queira vender legalmente, cando poida facelo, teria que facer un parque de bombeiros novo sobre unha parcela. O pleno de Diputación, por certo, foi moi bronco, debido ao alcalde deputado de Arteixo, señor Calvelo, o cal soltou todo tipo de improperios ao longo do debate, impedíndolle, por certo, ao presidente de Diputación facer uso da palabra en varias ocasións. Fixo un escándalo tremendo no pleno de Diputación, perdeu os papeles, e o que está claro que non pode vender a parcela da forma que o quería facer, porque isto apesta. Hai unha situación que apesta totalmente en este proceso. E, por tanto, a parcela tense que desafectar e logo veríamos se podía vender. Alcalde, falemos tamén da vía Ártabra. Sí, bueno, da vía Ártabra lamentablemente hai que seguir falando moito tempo, porque a vía Ártabra é unha vía imprescindible para a comarca da Coruña. Estamos falando sempre de que a Coruña está afogada, o transporte por carreteras é tremendo, non? Hai largas colas, Nacional Sexta, carretera da Costa Oleiros, o Portazgo, o Temple, é tremenda a situación que estamos padecendo. Estaba xa en construcción, xa parou por denuncias do Concello de Cambre, por errores que tuvo tamén, hai que decirlo, a Xunta de Galicia na tramitación, e bueno, e ahora sigue RQR o alcalde de Cambre dicindo que se a Xunta quere tirar para diante, que está acabando o nudo de Iñás, e se quere seguir tirando para diante, que teria que levala por onde el quere, non? El quere levala por onde lle dá gana para salvar a casa do arquitecto municipal que lle quedaría moi cerca, do arquitecto municipal non, do primer teniente alcalde que é arquitecto, que lle quedaría moi cerca da súa vivenda, e por tanto non quere por aí, que manda truco. Por non quererla por aí, un señor, porque lle pasa a 80 metros aproximadamente da súa casa, ya quere meter aos veciños de Lendoiro por outra zona de Cambre, e ese rifirrafe é o que está mantendo para retrasar as obras tan importantes de unha vía, deste caso, de carácter autonómico na comarca da Coruña. Por outra banda, alcalde, ese sendeiro azul europeo en Oleiros? Sí, nos acaban de notificar que nos deron un recoñecemento que se entregará no mes de febreiro aquí en Galicia de un sendeiro azul no municipio de Oleiros, non? Pois nós temos moitos sendeiros, o que se está ahora, neste caso, recoñecendo é o que se conoce como Costa Libre de Oleiros. Oleiros casi todo é camiñable pola costa, con sendeiros gracias á labor municipal indudablemente, non? Por tanto, ese reconocimento nos brinda a Comunidade Europea. Imos ter no Concello monumentos profesores? Vai haber un monumento aos profesores que se vai inaugurar esta semana, o monumento aos docentes que contribuyen á formación cultural dos nosos jóvenes. Creemos que os mestres en xeral merecen este monumento, este reconhecimento. Está cerca de unha zona que chamamos a zona das escolas, en Mera, nun parque moi fermoso que acabamos de crear, e aí vai estar ese monumento que se vai inaugurar esta semana. Para rematar, temos tamén, para que apunten os ouvintes, presentación literaria. Sí, hai unha presentación literaria este xoves na Casa Charrí, a 7 da tarde, xoves a 7 da tarde na Casa Charrí, a presentación dun libro de Juan Fariña, que é escritor, e ademais é político, é concellal no Concello de Bergondo. Presenta unha novela, o segundo libro que fai,
unha novela que se titula O que foi, é unha novela histórica sobre Portomarín antes da creación do embalse de Belesar. Como digo, é a súa segunda novela, Casa Chavé, a 7 da tarde o xoves. Pois moitísimas grazas, Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, por estar connosco. Gracias a vos, hasta logo. Concello de Oleiros. Mapa de tiendas. Cargado. Motor de descuentos. Listo. Puertas abiertas. Preparadas. Pues ¡despegamos! Este año en Tifón Muebles estamos en plan rebajas total. Descuentos activados del 20, 30 y hasta el 50% en salones, dormitorios, sofás o descanso. Rebajas activadas en Tifón Muebles. Siempre tu mejor plan. Solo en Tifón Hipermueble, en Área Central Arteixo, Carretera General a Finisterre Arteixo. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y ya tenemos con nosotros a Fran Hermida. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal, Teba? Muy buenas. Sí, ahí estás. Después de ese tropiezo... Hay psicofonías. Sí, no sé qué pasa. Después de ese tropiezo el fin de semana, ¿por dónde pasa la actualidad deportiva en este último día de enero? Bueno, pues por dos cosas. La primera, fundamental, hoy acaba el mercado de fichajes. A las 12 de la noche se baja el telón. Los equipos están todos forzando la máquina para intentar cerrar sus planteles. Con lo que tengan hoy a las 12 de la noche hay que tirar hasta el final de liga para conseguir los objetivos. Y en el caso del Depor, digamos que prioridades no hay. No se está buscando nada, digamos, con esa ansia de la necesidad, pero sí que el Depor sigue sondeando el mercado porque las posibilidades de que pueda haber alguna salida y por lo tanto también alguna llegada están abiertas. Se ha hablado de varios futbolistas en las últimas horas, pero insisto, el Depor necesita salidas para que venga algún futbolista. Se está cubriendo las espaldas por si se da esa circunstancia y aparte, bueno, pues evidentemente siempre, como dijo el propio Óscar Cano luego de las últimas llegadas, el club siempre tiene el radar puesto para, bueno, en caso de que sea posible hacerse con algún jugador para mejorar lo que tiene ahora el Depor, pues evidentemente no se va a cerrar la puerta. Así que nos espera una jornada con los radares puestos y pendientes de a ver si finalmente pues hay ese movimiento en el Depor. Porque, insisto, con la plantilla que tiene ahora mismo, la darían por cerrada, pero tampoco se descarta que pueda haber, pues eso, un movimiento que realmente serían dos. Si llega alguien tiene que dejar una ficha libre. Así que, como ves, nos espera una jornada movidita. Pues sí, ya lo veo. Y decías que hay dos temas que mueven la actualidad. Uno es ese mercado de fichajes, el otro... La segunda es que tenemos a la plantilla, pues evidentemente descansando. Ayer tuvieron ese madrugón, como califican ellos mismos en la información de la página web del club, para volver tras el partido en San Fernando. Se ejercitaron, entrenamiento de recuperación y hoy toca recargar las pilas. A partir de mañana, a pensar ya en el encuentro del Mérida, donde el Depor quiere ser el Depor de casa, el Depor solvente, el Depor que sume 3 puntos y para eso, bueno, pues hay un par de sesiones en Abegondo y una el día antes del partido a puerta cerrada en el estadio de Riazor para que el sábado a partir de las 7, bueno, pues podamos disfrutar otra vez del ambientazo que se respira en el Estadio Municipal Coruñés. Bueno, y de todo eso nos vais a hablar en Coruña Deportiva y de alguna cosilla más. ¿Haces un poco de spoiler? Sí, vamos a hablar también de baloncesto porque tiene una semana de agárrate que hay curvas en Leima Coruña. Partido mañana en Lleida, uno de los equipos de la zona alta de la tabla y un auténtico dolor de muelas, las visitas a la cancha del Lleida. Y posteriormente, el domingo, en casa, llega Estudiantes, un clásico del baloncesto español, un equipo que buena parte de su historia pues la ha pasado en la máxima categoría, que ha sumado títulos, que ha sido un grande, que le ha disputado a Madrid y Barça en muchas ocasiones la Liga, la Copa. Bueno, pues ahora mismo lo tenemos en Leboro y es el próximo visitante por aquí. Así que 2 exámenes exigentes para un Leima Coruña en forma. Te escuchamos, Fran, gracias. Un saludo. Y ahora llegamos a la 1 de la tarde, los servicios informativos y en nada estamos por aquí de vuelta con la tertulia de periodistas y mucho más. Es la 1, son las 12 en Canarias. El Euribor cierra enero en algo más del 3,3%. Esto supone que las hipotecas que tengan que revisarse con este dato se van a encarecer más de un 50%, informa Jordi Fábrega.
3,337% es la media en la que cierra el Euribor el mes de enero, el dato más alto desde enero de 2019 y lo que es más relevante es casi 4 puntos más alto que el de hace un año. Esta diferencia es la que hará que las cuotas de las hipotecas que se actualicen en función del Euribor de este mes sufran el mayor incremento desde que existe el Euribor. Hablamos de que por una hipoteca de 150.000 euros a 25 años, la cuota pasará de los 533 euros a los 820. Son casi 270 euros más al mes, casi 3.500 más en el pago de la hipoteca al cabo de un año. Los expertos apuntan que el Euribor puede seguir subiendo hasta acercarse al 4%, especialmente si los tipos de interés oficiales siguen subiendo como han anunciado que harán los bancos centrales. Hoy está reunido el Gobierno con los sindicatos para tratar la subida del salario mínimo en nuestro país, una reunión en la que no está la patronal, a quien pide el Ejecutivo que recapacite. Lo ha hecho Joaquín Pérez Rey, que es secretario de Estado de Empleo, le acaba de contestar Antonio Garamendi de la COE. Responsabilidad, reflexión, la patronal tiene que volver a las mesas de diálogo social y no es de recibo que en una, seguramente, sin exagerar, una de las decisiones más importantes que en materia laboral va a tomar el Gobierno durante el año 2023, la patronal no esté sentado en la mesa. Ir a una mesa donde no sabemos qué se nos va a decir y lo que igual solo se quiere es la foto, pues sinceramente pues el Gobierno tiene la facultad de plantear ese salario mínimo y por tanto, pues ya está. Hoy Eurostat ha publicado datos sobre salario mínimo en Europa. La mayoría de países lo han subido en este 2023, el que más Alemania, informa Elsa Llorente. Sí, la subida más fuerte se ha experimentado en Alemania, casi un 15%, 257 euros, alcanzando un salario mínimo de 1.987 euros en 12 pagas. También fuerte subida este año en Irlanda, casi un 8%, queda el salario mínimo en ese país en 1.900 euros en 12 pagas. O en Eslovenia, donde ha subido un 12%, llegando a los 1.200 euros. En España, en los últimos 4 años, el salario mínimo ha subido un 36%, pero mucho más fuertes han sido las subidas de países como Lituania, un 110%, o Polonia, República Checa, Bulgaria y Croacia, donde el salario mínimo ha crecido más de un 50% desde 2019. Sobre la ley del solo sí es sí, el PSOE insiste en que en su intención es llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para frenar los efectos indeseados de la ley, pero asegura que la única manera de hacerlo es con la propuesta que Podemos de momento rechaza. Voz de Pachi López. No hay otra más que cambiarla. Los expertos, como digo, con los que hemos trabajado y con los que trabaja el Ministerio de Justicia, nos han dicho que la mejor manera, por no decir la única, de atajar este efecto no deseado de una buena ley es la que hemos planteado nosotros. Pero estoy convencido que en estos momentos se están estudiando también la que ha presentado Unidas Podemos. Un instituto dependiente de la Consellería de Igualdad del Gobierno de la Comunidad Valenciana va a dar formación específica a los empleados del ocio nocturno para atender a víctimas de agresiones sexuales. Valencia, Natalens. Al margen del protocolo de actuación que se debe seguir cuando se produce una agresión en un local de ocio nocturno, el Institut Valencià de les Dones, en colaboración con la Federación de Ocio Nocturno Fotur, está ultimando la formación específica para los empleados de cara a saber cómo tratar a una víctima de agresión sexual y los recursos que tiene a su alcance. El Instituto Valenciano de las Mujeres señala que en líneas generales el ocio nocturno de la Comunidad Valenciana es seguro porque las agresiones se suelen producir en los entornos más cercanos, pero aún así hay que ofrecer la formación necesaria para saber cómo se debe actuar. El expresidente catalán Carles Puigdemont acaba de comparecer en Bruselas después de que la justicia europea haya establecido limitaciones a la capacidad de Bélgica para impedir su extradición, la que reclama el juez Llarena. Puigdemont cree que la condena tiene puntos positivos porque establece algunas excepciones a esa posibilidad de ser extraditado. Corresponsal Griselda Pastor. Sí, Puigdemont considera que la justicia europea hoy le ha dado la razón. Lo escuchamos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea blinda lo que hemos venido argumentando durante 5 años y que ya empezó a quedar claro en la sentencia del conseller Lluís Puig en la justicia belga. Estamos defendiendo derechos fundamentales, derechos políticos, y estamos luchando contra un Estado que quiere perseguirnos por razones estrictamente políticas. Bueno, aunque lo único claro es que hoy el caso no se ha cerrado aquí. Es cierto que el Tribunal de la Unión Europea abre excepciones a principios que la justicia española consideraba indudables, aunque da un cierto margen así a la justicia belga para quizás seguir rechazando la euroorden. Esto se verá cuando el juez Llarena decida si vuelve a enviar una euroorden. El Tribunal Europeo admite que puede enviar no una, sino tantas como considere necesarias por un mismo caso, y eso estará luego a la espera de una interpretación. Si es la que el juez Llarena
espera. El caso estará cerrado, si no, Llarena podrá siempre volver a la justicia europea. Información del deporte, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. Hoy, 31 de enero, a las 12 de la noche, cierra el mercado de fichajes de invierno, un mercado de este 2023 que no ha tenido en España ni muchos movimientos ni tampoco grandes desembolsos, así que veremos si se anima en las últimas horas de hoy. En el Barça están a la espera de la salida de Bellerín, que hoy no ha entrado, se va al Sporting de Portugal para sustituir al español Pedro Porro, que se iría al Tottenham. Además, en el Barça no se descarta la llegada de un extremo por la lesión de Dembélé y la salida de Depay al Atlético de Madrid, un Atlético que ultima la salida de Felipe al Nottingham y que trabaja en la posible llegada de Matt Doherty, el lateral del Tottenham. El español ha anunciado la llegada de Denis Suárez solo hasta final de temporada y el Bayern de Múnich ha hecho oficial la llegada del lateral Joao Cancelo, cedido por el City. Hasta ahora es noticia también que habla Xavi Hernández en la previa del Betis-Barça, partido aplazado de la jornada 17 que se va a jugar mañana. Y para hoy, en la Euroliga juegan 3 de los 4 equipos españoles. El Barça recibe al Maccabi Tel Aviv en el Palau a las 8:30. El Cazú Baskonia Vitoria visita al Emporio Armani Milán a las 7 con el objetivo de seguir en la zona de playoff, zona a la que pretende acceder el Valencia Basket, que recibe al Bayern de Múnich a las 8:30. Quiero lecciones de patinaje. ¿Recuerdas tus primeros patines? Oigan, pero primero necesitamos música, ¿no? ¿Has patinado en un lago helado? ¿Vas a salir a la pista con patines nuevos? ¿Te manejas con el skate? ¿En qué has patinado? ¿Qué te salió fatal? ¡Mierda! Y no lo viste venir. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche hacemos el Faro Patinar en la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Es todo, sigue la información actualizada en nuestra página web en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de la 14 con Javier Casal. Cadena SER. Servicios informativos. Os en familia, pensa ben e acertarás. Aros de potón 6,99 euros o kilo. El aranxa zume 5 kilos orixe España 3,75 euros unidade. Familia é máis fresco. máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Cando subo o fallado a teletraballar e a wifi vai a fume de carozo. E cando fago unha videochamada dentro do xardín da casa e non pixela. A celebración da chegada de Fibra Max con Wi-Fi 6 a todos os recunchos da túa casa. Ven a R e desfruta de Fibra Max 1 giga con Wi-Fi 6, 2 liñas de móvil con xigas ilimitados, tele e Netflix por 59 euros ao mes un ano. Contrata 1445, tendas R ou en r.gal. R. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos en frutería uva Reclove kilo 2,95 euros y en carnicería carne de ternera gallega para asar con hueso kilo 8,95 euros. Gadis, en confianza. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena SER... Hoy por hoy a Coruña... ...Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón... Pasan 9 minutos de la 1 de la tarde, comenzamos nuestro segundo tramo, nuestro martes de tertulia de periodistas en Hoy por Hoy, con dos cuestiones sobre la mesa en las últimas horas, el cambio de tarifas de bus urbano y también el proyecto de accesos al puerto exterior. En nada voy a saludar a nuestros tertulianos, pero antes nos vamos a ir hasta a la zona de accesos al puerto. Nos vamos a ir al puerto exterior. Hasta allí nos vamos, porque ya sabéis que el tráfico de la autopista 55 se ha cortado con motivo de las voladuras de la construcción del tren. Y hasta allí se ha ido Pablo Díaz Bouza. Pablo.
¿Qué tal, Teba? Pues mira, estamos en una zona alta de Arteixa. A lo mejor al fondo, los que se quieran conectar a nuestro canal de YouTube podrán verlo. Eso que queda justo entre el centro de estos eucaliptos que tenemos y que parece, pero no, que parece que nos han cortado para poder ver y sacar fotos. Pero desde aquí tenemos justo la zona, enfrente a la zona de voladura, podéis ver las torres de la refinería, más a lejos Nostián y ya más atrás el mar. Esto que se ve aquí enfrente, esa zona de terreno, pues de tierra sin maleza ninguna, no sé si en la imagen que podéis ver vosotros es apreciable, pero se ven como unos puntitos blancos, como si hubiesen excavado unos puntitos blancos. Ahí es la zona donde se han detonado las cargas. Hasta hace unos minutos se podría ver a los operarios trabajando en la zona, colocando unas planchas que se pueden ver justo en el medio. Y si escucháis, a lo mejor no lo escucháis muy bajito, pero está sonando una alarma avisando de las detonaciones. La carretera está cortada, lo estará cortada durante los próximos 10 minutos mientras se producen esas explosiones que, como decimos, tienen que estar para comenzar, porque justo en este momento están sonando unas alarmas. Estamos viendo esas imágenes del lugar en el que se encuentran esas voladuras. Recordamos que el tráfico está cortado, ya nos lo han dicho también en la sala de pantallas, ya le hemos dicho a Juan Naya, nos lo dirá después Pablo. Pues continúan sonando esas alarmas, Teba, avisando a la gente de que se van a producir esas explosiones en los próximos minutos. Estaba previsto que se produjesen eso entre la 1 y la 1:30, con ese corte de tráfico también que se iba a producir, por si algún resto de las explosiones acabase también en la calzada. Si quieres te dejamos abierto y así van a sonar, sí o sí. Efectivamente, pues continuar y yo entro en cuanto sea. Perfecto, bueno, pues entonces ahora sí doy paso a Luis Paz y Antonio San Juan. Muy buenas a los dos. Muy buenas, buenos días. Hola, ¿cómo estáis? Y en realidad se lo avanzaba a los oyentes, vamos a hablar de ese cambio en las tarifas del bus urbano de A Coruña que va a pasar a costar desde mañana mismo con la tarjeta Millennium y también con la aplicación móvil 38 céntimos en su tarifa general. La Junta de Gobierno local aprobaba ayer esa bonificación del 20% para completar pues, el descuento del Estado del 30% hasta el 30 de junio. Y venía la alcaldesa con fuerza contra la Xunta de Galicia por no asumir el 20% de la subvención adicional. No sé cómo veis todo esto. Vamos a empezar por Luis, venga, va. Bueno, luego no me reñas cuando me pongo a hablar de la Xunta, ¿eh? Ya ves que es la alcaldesa la que saca el tema. Bueno, yo creo que todo el tema de las tarifas del transporte municipal tiene un interés. Mira, Teba, no sé si lo estáis escuchando, pero acaba de producirse la primera explosión. Debería haber quizás una segunda. Vamos a esperar. Hay operarios ahí, ¿no? Se les escucha también justo cuando te dábamos paso. Sí, se han venido para aquí arriba para controlar también las explosiones desde esta zona alta, que es realmente la única desde la que se puede ver. Pero fíjate que para callar a Luis hace falta que haya explosiones. Luisa y Paola, más precavidas, ya no vinieron. Son más listas que nosotros. Aquí a la izquierda de la goma no voló. Claro. Vemos que hay abajo unos operarios, nos estamos preguntando por aquí si habrá o no una segunda explosión, porque están bajando, no sé si los veis en la pantalla, son dos puntitos de chaleco así de estos de brillantes, de estos chalecos de obra, dos operarios que están bajando hacia la zona de las explosiones, o donde se acaba de producir por lo menos una de ellas. Vemos un operario también en la zona de la calzada. Y eso no reventaron, más que están ahí. Ahí va, irá por allá la mecha. Pablo, bueno, te dejamos de nuevo ahí. Sí, nada, yo me quedo por aquí. Si veo que hay más movimientos, os interrumpo. Si es Luis, interrumpo incluso antes. Claro, a ver si la siguiente le toca a Antonio. Vamos a repartir un poquito. Tu cuerpo a tierra, Pablo, tu cuerpo a tierra. Si hace falta, paso palabra y que intervenga ya directamente Antonio. No, lo que comentábamos, bueno, yo creo que para empezar, después de todo el problema que hubo con las decisiones del gobierno anterior de la marea, ¿no? de topar, como se dice ahora, intentar topar los precios del transporte municipal con aquellos recursos que finalmente se perdieron, pues yo creo que bueno, normalizar el debate en torno al precio del bus urbano y quitarlo ya del tema
los juzgados, pues es una buena noticia. Y con respecto a lo que apunta la alcaldesa, pues yo por repetir lo que normalmente digo, yo no sé si tiene mucho sentido andar con estos goteos de que cada decisión que se toma en un ayuntamiento la Xunta debería respaldarla o se le pide una ayuda, o sería bueno negociar de una vez, decir, mire, es que hay que darle más dinero a los ayuntamientos, aunque Antonio a lo mejor no esté de acuerdo, pero bueno, en cualquier caso está claro que las cuestiones de movilidad cada vez más exceden las puras competencias municipales y tienden a tener proyección en toda la comarca, entonces sería bueno que se implicara la Xunta también. Bueno, yo, en primer lugar, encantado naturalmente de cualquier rebaja que haya en el transporte público. Sabéis que además mi postura histórica de toda la vida es que sea gratuito, con lo cual, evidentemente, ¿no? También hay que tener en cuenta que, claro, esto está pasando en todos los ayuntamientos porque estamos Perdón, Antonio, municipales. En cuanto al argumento de la Xunta, la verdad es que es un poco disparatado. Así interrumpo a Antonio y queda la cosa solamente equilibrada. Municipal, porque según eso, el Ministerio tampoco ayudaría al transporte urbano de las ciudades. Así que, bueno, la verdad es que estas disputas del dinero entre administraciones a mí, como digo, siempre me sorprenden y creo que al ciudadano debería importarles muy poquito, ¿no? Ha habido réplica de la Consellería de Infraestructuras. Ha dicho que es un servicio municipal dependiente exclusivamente del ayuntamiento, gestionado por el ayuntamiento a través de una concesión municipal y que, por lo tanto, le corresponde al ayuntamiento asumir la financiación y las subvenciones de los precios de los billetes del autobús de su competencia. Claro, pero según eso, entonces la subvención del Ministerio no es oportuna tampoco, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Y además, los ciudadanos no vivimos con el padrón. No vivíamos antes, es decir, el padrón municipal tiene utilidad pues para las elecciones, para una serie de cosas, pero las personas que viven en Coruña cruzan a Oleiros, a Culleredo, a Arteixo por motivos de trabajo, de ocio de sus hijos, de visitas a sus mayores, pues 3, 4, 5 veces al día. ¿Tú lo dices por la titularidad de la tarjeta? Claro, o sea, no, me refiero por el argumento de la Xunta, es decir, no, es que es una competencia municipal. Bueno, las competencias, es cierto que los mapas de competencias, también hay muchas competencias que son autonómicas y que la Xunta no desarrolla, pero al margen de esto yo creo que hay que tener pues visión del siglo XXI, es decir, es cierto que el diseño, digamos, base, si tú quieres, del transporte municipal de Coruña, obviamente, depende del ayuntamiento, pero la prolongación y en la medida que eso debe tener un entronque hacia el área metropolitana, favorecer lo que dices tú, la movilidad sostenible con el menor coste para los usuarios, que disuada de utilizar el vehículo privado, es lógico que las autoridades autonómicas tienen que tener una implicación en Sí, no, además entiendo que en los concellos donde gobierna el PP, supongo que entonces, siguiendo esta misma doctrina, rechazarán la ayuda estatal porque es una competencia estrictamente municipal. No tiene sentido. El argumento de la Xunta en sí no tiene sentido. Otra cosa es que el titular es muy bonito, rebajar a 38 céntimos el precio del billete, pero claro, esto es con la tarjeta Millennium. Primero, la tarjeta Millennium se estropea. Después, cuando lo quieres renovar, resulta que tienes que pedir cita previa. Tengas 95 años o tengas 12. Sí, eso no sé. Eso me llamó mucho la atención la noticia porque no se entiende. Eso es tremendo. Eso es que tremendo. no lo puedas hacer con una aplicación online. En caso personal, mi padre de 94 años yendo a renovar la tarjeta Millennium y como el hombre, pues evidentemente no sabía lo de la cita previa, con la ventanilla vacía no lo quisieron atender porque no tenía cita previa. Pero es que eso le puede ocurrir a cualquier pensionista que no tiene por qué estar utilizando ninguna app, por cierto, solo de Android, porque se ve que podemos sacar mucho la app, pero solamente de un sistema operativo, no de todos. Es una cosa curiosa. Entonces, bueno, vamos a ver, primero, me parece que debemos ser de las pocas ciudades importantes de España, no sé exactamente el dato, pero que los pensionistas paguen el transporte público, vamos, si los niños de menos de 13 años no lo pagan, las personas mayores, que son las que tienen dificultades con esa aplicación o con esa tarjeta, lo tienen que pagar, no tiene mucho sentido. Así que, bueno, digamos que es más un titular de cara a las elecciones que una rebaja real y una política real, entiendo yo, de lo que debe ser el transporte público en la ciudad. Dejadme que despidamos a Pablo, porque en este caso ha terminado ya el proceso, ha sido solo una voladura. Pablo. Ha sido efectivamente una voladura porque a la primera salió todo bien, estaban previstos que pudieran ser dos si fallaba la primera o si era necesaria una segunda. Finalmente solo una y como vemos a los operarios, bueno, se ha restablecido ya además el tráfico, ya vuelve a circular por normalidad en la G55. Vemos a la excavadora ya trabajando en esa zona en donde se ha producido la explosión, que ha levantado pues un poco de tierra, unos metros, y a los operarios también en la zona. Y ahora esa excavadora levantando unas planchas que se colocaron para evitar que restos de
de esa explosión de tierra, de rocas, pudieran llegar a la calzada. O sea que todo sin problemas continúan esas obras para llevar el tren al puerto exterior de Langostella. Ujú. Bueno, y os planteo ya el siguiente tema, esa configuración definitiva de esos viales de acceso al CHUAC, que inicia su trámite de exposición al público. Ha salido publicado en el DOGA ese proyecto de accesos. Los particulares y también diferentes colectivos van a poder presentar alegaciones hasta el próximo 15 de marzo. Después van a tener que ser informadas por el Gobierno gallego, que es quien dirige este proyecto, en el que también participa el Ayuntamiento, lo sabemos. Vosotros todo este lío, ¿cómo lo veis? ¿Vais a presentar la vuestra? Mira, yo soy incapaz de visualizar, pese a los ímprobos esfuerzos de las infografías de la Junta, entender exactamente cómo va eso, ¿no? Porque uno cuando ve ese complejo parece tan maravilloso, con esas rotondas que flotan en el espacio ahí encima de la carretera de las Jubias. A mí lo único que me impresiona de todo esto es la cuestión económica, es que se haya duplicado el presupuesto, que el Concello de A Coruña no tenga presupuestos y que por tanto no pueda afrontar administrativamente lo que es el presupuesto, lo que es el planteamiento de los accesos en términos administrativos. Y bueno, hay antecedentes de hospitales o de reformas de hospitales de este estilo en otras provincias, de prolongaciones de años y años y años y años. Espero que este no sea el caso, pero como sigamos así, esto está pintando muy mal. Sí, yo coincido con Antonio, es decir, cuanto más revisas las infografías, menos sentido lo encuentras. Es decir, aquello no parece en la zona de las lluvias que conocemos todos los coruñeses. Tú miras la infografía, aquello parece, no sé, los parques de Versalles. Es decir, hoy, quien quiera mirar en algún periódico que lo publica, la infografía no está ni a escala. Hay una esquina, según miras la imagen, la esquina inferior derecha de los nuevos accesos al nuevo Canalejo está encabalgada encima del San Rafael. Es decir, si la pones en 3D, esperemos que no vayan a volar dos plantas del San Rafael. Es decir, es todo un poco surrealista, ¿no? Da la sensación de que allí no hay sitio. Es decir, que alguien ha jugado con el Adobe o con el programa que se haya utilizado para hacer la infografía, que están presentando una realidad muy, muy bonita, no tanto cuando, como dice Antonio, ya se ha duplicado el presupuesto y lo que nos queda, por desgracia, me temo por ver, pero es que luego físicamente da la sensación de que hay una maqueta hecha a una escala que se está encajando en un espacio real que no coincide para nada. Ojalá los accesos traigan ese desahogo que allí se apunta. Quienes visitamos ahora el Canalejo sabemos que la rotonda que se pinta tan maravillosa en la infografía es una rotonda donde hoy uno de los buses articulados que tiene la compañía de tranvías tiene problema para hacer completar el giro. Genera retenciones en los accesos de subida o de bajada. El acceso a las urgencias, que se remodeló no hace tanto, realmente es un aparcamiento de 3 ambulancias. Prácticamente no tienes sitio para bajar, y si llegas con una urgencia, digamos, en vehículo privado, pues te hace falta ir con 2 o 3 familiares para que uno ya no se baje del coche, en fin. Pero yo tampoco veo, o sea, las dimensiones físicas, ya sin entrar en cómo están trazados los viales, es que yo creo que se está, no voy a decir engañando, pero bueno, es un poquito como estos mundos de fantasía. Algo, ¿no?, propagandístico. Sí. ¿No? Yo insisto mucho en el tema del dinero. Me parece que el proyecto no es tan antiguo como para admitir como lógico que se haya duplicado el presupuesto. Alguien tiene que ser responsable de que los presupuestos públicos no valgan para nada y de repente las cosas se dupliquen. El otro día lo comentábamos con el puerto, ¿no? No puede costar una cosa 10 millones y en el siguiente presupuesto que sean 25 millones. Es un verdadero disparate. Y luego es que, hombre, llega un momento en el que dices, vamos a ver, si esto se ha duplicado en tan poco tiempo es que estamos hablando de unos precios disparatados. Y estamos entonces volviendo al tema de que el puerto da unos beneficios estupendos, bueno, mejora su actividad económica, la banca está mejorando su actividad económica, todo parece que mejora, incluso el propio país, el PIB, el 5,5%, y los precios en muy poquito tiempo se duplican incluso para la obra pública. O sea, al final parece que la economía no va tan mal para quien gana mucho dinero, pero resulta que después los que tenemos que pagar los impuestos tenemos todo
mucho más caro, y si es obra pública, al doble. Bueno, es un verdadero disparate. Y que luego las cosas no funcionen, ¿no? Que luego no tengamos línea de financiación porque no se han aprobado los presupuestos municipales. Bueno, esto es un disparate. Pues lo vamos a dejar aquí. Sabéis que estos temas volverán, siempre lo decimos. Lamentablemente, ¿verdad? No nos cansamos tampoco de escucharos a vosotros, de los temas a lo mejor pues queremos que se solucionen, ¿no? Pero el caso es que nos vamos a volver a encontrar la próxima semana. Luis Antonio, gracias. Un placer. Un placer. Troconor, el troc de Oleiros, patrocina esta sección. I wanna know. This boy is electric. This boy is electric and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing. Night after night after night. This joy is electric. This joy is electric and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got. Y es tiempo de repasar redes sociales. Lo hacemos cada mañana con David Iglesias. Hola David, muy buenas. Hola, Teba. Hay frío, ¿eh? Pai. Madre mía. Un montón. Yo llegaba por la mañana y hacía mucho frío, pero estaba hasta... parecía que ardía el mar, porque echaba humo. Y vale. Coruna P, que es Coruña Pilots, subía un vídeo de ese humo y decía: nosotros lo conocemos como ferven as augas. ¿Cómo lo conocéis vosotros? ¿Y han contestado? Bueno, habrá que ver, ¿no? Hay un comentario muy bueno que dice: para mí esto es que fai un frío de carallo. Para mí es la definición exacta. Te gustó. Lo siento, pero es la definición exacta, ¿vale? Vale, perfecto. Nos quedamos con ese fine frío de sal. ¿Y qué ferven as aguas? ¿Qué más? Bueno, pues Brothers in Band, que han anunciado que van a presentar su nuevo show The Last Tour of Dire Straits dentro de la programación de la Sala Pelícano el próximo día 4 de marzo. Las entradas ya están a la venta en salapelicano.com, así que volando, porque las últimas ediciones ya sabes que volaron rápidamente. Bueno, hoy se presenta el proyecto Solidarios Cosmayores. Creo que has hablado con Amalia Baltar, ¿tú? He hablado, vamos a escuchar. Amalia Baltar, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Nos hablas sobre la iniciativa? Pues claro, cómo no. Hoy hemos presentado la iniciativa Proyecto Solidario Cosmayores, que lo que trata y el objetivo que tiene es precisamente ayudar, intentar resolver algunas de las dudas que se presentan y algunos de los problemas que se presentan a un colectivo que cada vez está siendo más grande, que es el de las personas mayores, y ahí podemos incluir a un colectivo desde los 60, 65, 70, 80, porque hay personas que tienen más años pero tienen algunos problemas y otras no. Entonces, lo que nos hemos unido es un grupo de profesionales del mundo de la comunicación a iniciativa de Chus Castro, que es una compañera de la Radio Gallega. Ahí mandamos un bico. Y otras personas como Sabela Romar, también compañera, en activo, Beatriz Soler, nuestro cámara y nuestro montador, que es Javier Barros, Manuel Rodríguez. Bueno, con esa idea de intentar ayudar a resolver esas cuestiones diarias con las que se encuentran las personas mayores y que no saben resolver o no pueden resolver si no tienen alguna persona al lado que les eche una mano. Os vamos a ver en redes, ¿no? Vamos a estar en redes, vamos a intentar colgar vídeos. Esto, ¿cómo lo hacemos llegar a la gente en general? Pues a través de unos pequeños vídeos de entre 3 y 4 minutos que procuran ser muy informativos sobre aquellos temas que más pueden preocupar. El primero que vamos a colgar va a ser sobre el testamento vital, son 4 minutitos. Temas importantes como ese, otros menos serios, otros más serios, otros que ni siquiera pensamos en ellos, y los vamos a intentar colgar cada 15 días aproximadamente en diferentes plataformas que iremos anunciando también
también a medida que se van sumando voluntades. Perfecto, bueno, pues nos quedamos con eso, contáis con nuestra Perfecto. voluntad y por aquí lo diremos. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. David, terminamos. Terminamos, vamos a dar dos. Una para hoy, porque hoy se proyecta a las 8:30 en el CEGAI Antroido Cascarilleiro, dende el Viña a Monte Alto. Coa dirección de Omar Rabuñal e reparto de Xurxo Souto, Xosé Alfeirán, Pirulo, Manolo Salinas, Miluca Maceiras. Bueno, ya estamos llegando a carnaval y ir metiéndote con este documental sobre el carnaval coruñés, pues mejor que Maravilla, mejor. maravilla. Y te doy una para el sábado que nos etiquetaba Océano Azul por la mañana y decía: la Asociación Española contra el Cáncer en Coruña celebrará el próximo día 4, este sábado, un acto en la Plaza de María Pita en el que hará un llamamiento con un gran lazo humano para sumar chulo. esfuerzos. Bueno, ahí en las redes sociales de Océano Azul tienen un enlace en el que te puedes apuntar y ir ahí a hacer ese lazo humano el sábado. Pues perfecto, vamos con ese lazo humano, ya lo recordaremos, lo iremos recordando. Gracias, David. A ti. Hasta mañana, seguimos. ¿Te apasiona el mundo de las motos? Somos Babiec Moto Adventure, una boutique especializada en el mundo motero y la comunidad de la que querrás formar parte. Disponemos de las mejores marcas de ropa y accesorios, Ruka, Klim, Wunderlich y muchas más. Cuidamos de ti y de tu moto. En nuestro taller encontrarás todo tipo de soluciones, desde mantenimientos hasta la mayor de las preparaciones. Babiec Moto Adventure, prepárate para la aventura. Ven a Rúa Zeus número 7 frente a la antigua BMW de Perillo o visítanos en babiec.es. ¿Quieres mejorar tu relación de pareja? En Herbosana te ayudamos a mejorar y aumentar tu deseo sexual gracias a nuestros productos naturales. Porque en Herbosana te ayudamos a potenciar y recuperar tu vida sexual. Herbosana, en Capitán Juan Varela 31, enfrente de la estación de Renfe. Teléfono 981 92 22 54. Soluciones fotovoltaicas a medida de sus necesidades. En Promolar Gestión convertimos el sol en energía. Únase a las personas que ya no pagan electricidad, generan su propia energía y respetan el medio ambiente. Somos especialistas en instalaciones fotovoltaicas, miembro colaborador de MySolar y Sunfield, empresa adherida al plan de subvenciones del INEGA. Promolar Gestión. Informes en el 981 63 10 47 o pxsl.es. Pídanos presupuesto sin compromiso. ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Imaginas unha Coruña onde alugar un piso non sexa imposible? Unha cidade con máis vivenda pública. Unha cidade máis xusta. Axúdanos a facela realidade. Son Xanxove, candidato da Marea Atlántica á Alcaldía da Coruña. O sábado 4 de febreiro ás 11 da mañá no Centro Cívico de Monelos. Contigo, a Marea é máis. Súmate. Continuación de emociones con las que convivimos y que a muchas personas atormentan en su día a día, de emociones negativas, en este caso del miedo que está detrás de la ansiedad, de las obsesiones, de la hipocondría y de cualquier temor irracional. Hoy, Rafael Santandreu, el autor de El arte de no amargarse la vida, de Las gafas de la felicidad, de Nada es tan terrible y Ser feliz en Alaska, libros que han ayudado ya a muchas personas, va a estar en Moito Conto presentando su último libro, Sin miedo. Hola Rafael, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por acercarte además a los estudios. Tus libros y tu terapia se basan en la psicología conductual. Cuéntanos cuándo llega a tu vida y te embauca de esta manera para tratar tú a los demás. Bueno, pues mira, sí que hay una historia, ¿eh? Yo cuando tenía, yo creo que tenía 26 o 27, tuve una fase bastante neurótica. Y no sé, me encontraba a disgusto conmigo mismo, con la vida. Yo recuerdo que yo soy de Barcelona, ¿no? Pues me quejaba de Barcelona, me quejaba de mi trabajo de entonces, me daba la impresión de que estaba fracasando, fíjate, con 26 años en la vida, me quejaba de mi novia pobre de aquella época y hasta tenía ansiedad, realmente, ¿eh? Pero, y por casualidad,
tropecé con un libro de psicología cognitiva conductual, en este caso de un autor mítico que se llama Albert Ellis. Lo leí, aquel libro, muy por casualidad, ¿eh? No creía mucho en eso tampoco, ¿eh? Y, ¡buah! Aquello cambió mi vida totalmente, porque me di cuenta de que era yo que me estaba provocando esa amargura, este mal rollo, con mi diálogo interno, con mi filosofía, con un sistema de valores que, yo qué sé, había aprendido de alguna manera y que me estaba perjudicando. Y eso me transformó tanto que yo decidí que tenía que traspasar eso al máximo número de personas que pudiera. Bueno, eso le pasa a mucha gente, ¿no? Le pasa a mucha gente que lo supera, le pasa a mucha gente que lo supera y luego quiere ayudar a los demás como sea, ¿no? Sí, claro, claro. Es normal porque descubres una joya, entonces que no te la quieres quedar para ti, ¿no? ¿Hay estudios, datos de los resultados sobre el margen de mejora de este tipo de tratamiento? Sí, mira, primero te digo que la terapia cognitivo-conductual es la más eficaz. Hay más de 2000 estudios publicados en revistas científicas que la avalan. Y mira, mi experiencia personal en mi consulta y tal, es que el 80% de las personas que se ponen fuerte a trabajar en ello, se ponen bien y tienen una transformación radical increíble. Hay un 20% que no, y en eso yo me devano los sesos todos los días diciendo, hostia, ¿cómo podemos llegar más a este porcentaje de personas? ¿Qué podemos hacer? Pero bueno, por ahora estamos ahí en un 80%. ¿Qué es el método de los 4 pasos? Mira, el método de los 4 pasos es un método comprobado para superar el miedo agudo, que es una cosa especial. Primero, claro, te tendría que decir que es el miedo agudo, porque tela marinera. Mira, el miedo agudo básicamente es el trastorno de ataques de ansiedad, ataques de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo, que es cuando el miedo te atrapa. Hay veces que el miedo en la vida te puede atrapar de una manera muy loca, muy heavy, hasta el punto de que uno piensa de que le está dando un ataque al corazón, de que te estás volviendo loco, te posee. Eso es una cosa un poco rara para el que no la haya tenido nunca, ¿no? Pero esto sucede. Hay gente que está viendo la tele un domingo por la tarde y el corazón se le empieza a poner a 1000, parece que se ahoga, dolor en el pecho y corre a urgencias porque cree que se va a morir. Y va allí, te chequean por todas partes y te dicen, no es nada, te dan un tranquilizante y se te pasa. Pero hay gente que le pasa esto todos los días porque se queda sensibilizado a eso, ¿no? Bueno, pues los 4 pasos curan esto. Ahora, voy a decir los 4 pasos, solo decirlos ya se entienden, Fíjate, mira. Afrontar, aceptar, flotar, esto es un poco más raro, y dejar pasar el tiempo. Los 2 primeros ya se entienden un poco, yo creo. Afrontar y aceptar. Tienes que dejar de evitar, tienes que mirar a los ataques de pánico, quedar en ellos día a día, incluso irlos a buscar voluntariamente y hacer lo que está pasando. Dejar de tener miedo, hacerte amigo de ese miedo irracional, curando de esta manera. La gente que está escuchando y desconozca tu propuesta puede pensar que esta idea de tener más ansiedad Sí. para liberarnos de ella es una chaladura, Sí, Rafael. totalmente. Y de hecho, pero esto, por otro lado, es una prueba de que esto funciona, porque, a ver, jamás le diríamos a nadie que hiciera algo tan loco como poner la mano en el fuego y dejar que se achicharre si no fuese verdad, porque realmente es paradójico, es extraño incluso, ¿no? Pero es así, porque en realidad lo que hemos descubierto es que este miedo agudo sucede porque le cogemos miedo a estas sensaciones. Y somos nosotros mismos las que nos las provocamos, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Es que tú tienes miedo, le puedes coger miedo a que el corazón te vaya muy deprisa o a que te suba la tensión arterial. ¿Qué pasa? Que si tú notas algo en el corazón que va más deprisa, claro, te pones nervioso y eso hace que vaya más deprisa y eso hace que te pongas más nervioso. Es decir, es el círculo vicioso ese de tu propia atención la que causa ese fenómeno tan extraño. Y claro, lógicamente, ¿cuál es la cura? Dejarle de tener miedo. Cuando le dejas de tener miedo, eso ya no crece. Ese círculo vicioso ya no tiene lugar. Pero claro, es duro porque has de bajar a los infiernos de manera continuada, programada, todos los días y quedarte ahí. Es fastidioso, pero es la única salida. Además, claro, tú no propones envalentonarse, tú propones rendirse. Claro, además es que es fuerte porque uno lo que tiene que hacer es decir, ok, no voy a luchar, me quedo con lo que estoy sintiendo por apabullante que sea, me voy a dar un paseo, que esté conmigo, me rindo absolutamente e increíblemente con ese ejercicio de rendición, el globo ese
se desinfla totalmente, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay dentro del trastorno obsesivo compulsivo, hay uno típico que es la obsesión o la idea o el pensamiento de que podrías dañar a otros. Hay gente que tiene este pensamiento, les asusta un montón, pero precisamente por ese miedo les persigue este pensamiento. Entonces están todo el día pensando en una idea que les hace mucho miedo. Por ejemplo, uno típico es, ¿y si matase a uno de mis hijos? Claro, una señora, una chica que tiene un niño, imagínate, de 3 años, que se le pasa eso por la cabeza. Le entra mucho miedo, pero se queda en bucle con ese pensamiento. Y en realidad está todo el día combatiéndolo. Dios mío, pero ¿cómo he pensado eso? Yo no haría eso nunca. Dios mío, no sé qué. Vale, pues lo que tiene que hacer es todo lo contrario. Tiene que visualizarlo a propósito todos los días. Eso le provocará toda una serie de emociones horrorosas. Las tiene que aceptar todas. E increíblemente, haciendo eso, como que la mente se desensibiliza, ¿no? Acaba hartándose de ese pensamiento, se desensibiliza y eso va desapareciendo. Esto es el tratamiento que ha de hacer una persona que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ha de ser muy valiente. Yo, las personas que lo hacen, para mí tienen toda mi admiración y son verdaderos héroes, ¿no? Para mí. Y dices también en este libro, en Sin Miedo, vivan las recaídas. ¿Cómo puede ser? Porque de ese trabajo tan duro que te llevará unos meses realmente increíbles, ¿no? Vas a tener recaídas, ¿no? La persona tendrá recaídas, tanto los ataques de pánico como el TOC. Estará haciendo eso, mejorará un montón y dirá, Dios mío, qué bien. Rafael tenía razón, no está loco, este sistema funciona. Entonces empezará a mejorar, pero de repente un día, no sé, irá yo que sé, al Zara, aquí que estamos en la tierra del Zara, habrá mucha gente ese día y ¡pam!, le coge un ataque de pánico. Entonces volverá a casa, Dios mío, y dirá, no he mejorado nada, estoy mal otra vez. Bueno, ha de aceptar que el cerebro todavía recuerda, hay una huella de esos ataques de pánico y poco a poco se irá yendo. Tiene que seguir, volver a hacer los ejercicios de nuevo, volver a ponerse, pero cada vez las recaídas serán menores y la persona cada vez se verá más libre de esto, ¿no? Tus libros, así como tus redes sociales, están llenas de testimonios Sí. y una tras otra, personas que estaban destrozadas, están felices, cuentan qué les sucedía y cómo lo superaron. En muchos casos acudieron a terapia, pero en otros casos no. Leyendo y practicando fue suficiente. Y esto es interesante porque hay mucha gente, muchísima, que no se puede permitir ir al psicólogo. En la Totalmente. Seguridad Social también las visitas son muy espaciadas, lo sabemos, cómo están las cosas. Y bueno, en realidad hay gente que también que no consigue deshacerse de sus males probando otras terapias. Claro. Entonces, bueno, estamos abriendo un halo de esperanza para aquellos que deseen dejar atrás esto, ¿no? Totalmente. Fíjate que en este libro, en Sin Miedo, hay como 20 testimonios que se curaron gracias a esta terapia, pero en mi canal de YouTube hay una cosa muy bonita que llevamos como un tiempo haciéndolo, que es que colgamos un testimonio en vídeo, que es como una entrevista, hago de periodista como vosotros. Entonces, una persona nos cuenta cómo ha superado pues, los ataques de pánico, el TOC. Fíjate que llevamos más de 120 en estos momentos, que se dice rápido. Hay médicos, hay ejecutivos, hay personas famosas. Por ejemplo, de hace pocas semanas dieron su testimonio las hermanas Zapata, que son estas actrices que hacen en Fresh Dates, hacen de las camareras gemelas. Bueno, son actrices, ¿no? Entonces, ellas hicieron terapia conmigo el año pasado y fíjate, las hermanas Zapata, ellas mismas confiesan, lo podemos decir porque ellas lo dicen para ayudar a otros. Ellas tuvieron toda la vida desde niñas un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo de comprobación. De esa gente que tiene que comprobar las ventanas, las puertas, y que eso les vuelve locos. Realmente es algo mucho más fuerte de lo que nos imaginamos. Fíjate que Marisa, muy valientemente, ella confiesa que en un momento dado de su vida, ella se ingresó voluntariamente en un hospital psiquiátrico porque no podía más, no podía. Bueno, ha hecho la terapia de las hermanas Zapata, ha durado 8 meses. Ellas dicen que han vuelto a nacer. O sea, es decir, porque ya no recordaban lo que era una vida de sosiego, sin estar taladrado por una preocupación constante, que además sabían que era irracional, ¿no? Entonces, estos testimonios son súper importantes porque allí, por ahí fuera, habrá otra gente que tiene lo mismo, que no entiende qué narices le está pasando, ni siquiera sabe que esto tiene un nombre que se llama TOC y que tiene una cura.
Entonces es fundamental el tema de los testimonios. De esos 120 testimonios que por ahora hay colgados y que yo voy a seguir y seguir y seguir, aproximadamente el 50% lo han hecho leyendo el libro por su cuenta. Ujú. Y más o menos el otro 50% lo han hecho con la ayuda de un terapeuta, ¿no? Déjame que les diga a los oyentes, ya que has mencionado tu canal, que también nos Sí. pueden ver ahora mismo en Ah. el nuestro, Ujú. Rafael, existe en este trabajo un apartado especial para tratar el tema de los ansiolíticos. Sí, porque fíjate que los ansiolíticos, los tranquilizantes, hay que ir con mucho cuidado para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Fíjate, es un poco como un poco paradójico, ¿no? Porque dirías, hostias, los tranquilizantes es lo mejor para la ansiedad, para los, ¿no? Ujú. Para el miedo. Pues resulta que hay que tomarlos con mucho cuidadín. ¿Por qué? Porque fíjate, es una cuestión psicológica. Porque es verdad que los tranquilizantes, si tienes un ataque de pánico, te van a tranquilizar. Pero por otro lado, psicológicamente le transmiten a tu propia mente que hay algo que temer. Por lo tanto, el miedo aumenta. Entonces, por eso se da esa increíble paradoja que la gente muchas veces cada vez toma más ansiolíticos, pero cuidado, cada vez tiene más miedo. Entonces, ¿cómo es posible? Mira, hay un testimonio en el libro de María José, que también está en los vídeos, que ella tuvo ataques de ansiedad diarios durante 30 años. O sea, desde los 20 que le empezaron hasta los 50 que vino a hacer terapia. Es muy simpática, María José, es de Alicante, y ella, fíjate, dice, Rafael, yo tomaba 7 u 8 tranquilizantes al día, iba zombie por Alicante, y aún así me daban los ataques de ansiedad. Ella tardó 3 años en curarse, pero es que el primero lo dedicamos junto con su médico, que le acompañaba todo el tiempo, hizo un trabajo increíble, a que superase la adicción que ya tenía a los tranquilizantes. Bueno, superó esa adicción. Y luego los 2 años siguientes fueron para superar esos ataques de ansiedad que había tenido durante 30 años. Claro, la evitación es la gasolina de los ataques de pánico. La gente evita, no quiere ir a los grandes almacenes, no quiere coger el coche por si le diese ahí, no quiere ir en tren, casi a veces ni sale de casa. Pero es que el tranquilizante es otra evitación. Entonces tiene que dejar de hacerlo si quiere superarlo totalmente. A ver, en algún momento de crisis total, que vas a urgencias y tal, está bien, tómatelo. En ese momento, ¿qué vamos a hacer? Pero a la larga, piensa que tendrás que dejarlo para hacer un tratamiento psicológico y curarte del todo. Y que es necesario estar dispuesto a mucho, porque incluso hablas de vencer el instinto de supervivencia. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno tiene ataques de pánico o, por ejemplo, en la hipocondría, que es un TOC, ¿no? Ese temor a las enfermedades, tu mente te va a decir erróneamente que estás en peligro de muerte. Y ya te ha dicho el médico, y ve al médico que te lo asegure, pero ya te ha dicho un médico 2, 3 que no pasa nada, que no tienes ese peligro, pero tu mente te lo va a decir de todas maneras. El hipocondríaco va al médico, piensa que tiene cáncer, le hacen todas las pruebas y se va de allí y el médico le dice, mira, lárgate a casa, no tienes nada. Pero no se lo acaba de creer. Eso, su mente sigue diciéndolo. Entonces ahí tienes que decir, ok, yo voy a afrontar y aceptar todo esto, aunque mi mente me esté diciendo que me va a morir. Entonces, esto es ir un poco contra tu instinto de supervivencia. Claro. Pero en este caso, como has caído en esta trampa irracional, tienes que hacerlo. Hablabas de ese médico que acompañó a María José y quiero hablar de la figura que acompaña para ir terminando, porque es importante también, y tú también lo tratas, el Sí. papel que debe jugar la pareja, el amigo de la persona que está mal, ¿no? Sí, claro, esto es una ayuda, un acompañamiento muy particular. ¿Sabes por qué? Porque el acompañamiento, la ayuda más difícil que podemos hacer los seres humanos es no proteger al otro. Porque nuestro instinto natural es querer proteger a las personas que queremos y aquí no hay que hacerlo. Porque todo lo contrario, le tienes que animar, empujarle a que haga algo que solo él puede hacer o ella puede hacer, que es afrontar eso y enfrentarse a sus propios miedos. Claro, ¿qué podemos hacer? Animarle a hacer esto, no protegerle, apoyarle, eso sí, darle todo nuestro cariño, darle todo nuestro amor, pero no evitar o ayudarle a que la persona evite, porque eso no le está ayudando, le está perjudicando, ¿eh? Cuando pensamos en los padres, ¿no? Los padres muchas veces caen en el error de proteger en demasía a sus hijos. Y ya lo sabemos, lo más difícil es no hacer eso, pero es lo más importante. Y en este caso es totalmente vital. Tienes que estar ahí, tienes que apoyar, pero empujar, conducir a la persona a que transforme su mente y solo ella lo puede hacer.
Ya veis todo lo que tiene que contaros Rafael Santandreu, más esta tarde a partir de las 7:30 en la librería Moito Conto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy por Hoy a Coruña, Rafael. Igualmente, un placer. Vale. Así son los precios en la liquidación total de Mercadescanso y Mercasofá Narón. ¡De risa! Este miércoles, último día. Pulverizamos los descuentos. Ayúdanos a vaciar nuestras tiendas. Liquidación total por traslado en Mercasofá y Mercadescanso Narón. Sofás y colchones de calidad a precios de risa. Polígono a Gándara, frente a Odeón. Este miércoles, último día. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com. Recta final ya del programa. Esta sección, Coruña Científica, recibe nuevo contenido a partir del mes que viene, una vez al mes, y ya que somos sede de la Agencia Española de Supervisión para la Inteligencia Artificial, vamos a hablar sobre ello. Y hoy, y como queda poquito además para disfrutar sobre la exposición que estos meses ha estado instalada en la sede de la Fundación, nos vamos a ir hasta allí porque, casualidad o no, con esa exposición ya instalada supimos que seríamos sede de la ESIA. Y esto impulsó también de alguna manera las visitas y el interés por esa exposición especialmente, y también por las diferentes conferencias que se han venido realizando. Decíamos que hasta allí nos vamos. De nuevo te saludamos, Pablo. Pues sí, efectivamente estamos por aquí en una mañana de movimiento también de escolares y me comentaba nuestro invitado Fernando Filgueiras, que es coordinador de responsabilidad social corporativa de la Fundación. Muy buenas, Fernando. Hola, muy buenos días. Es habitual ver escolares, que ha sido muy habitual ver escolares a lo largo de las mañanas desde que la exposición está aquí instalada. Estamos en una de las plantas, bueno, por donde puede empezar parte del recorrido. Hay uno que está en la planta baja. Nosotros nos hemos venido a esta, en donde está, por ejemplo, ese perrito que se mueve y que es una de las atracciones, yo creo que favoritas de la gente, ¿no, Fernando? Sí, Aibo se convirtió en una atracción para esta exposición. Sí, en sí misma, atracción en sí misma. Bueno, Fernando, empezando por esto último que comentaba mi compañera Teba, ese interés creciente que hemos visto en la ciudad por la inteligencia artificial. Ya cuando llegó esta exposición, pero claro, lo que comentaba Teba, entre medias se supo que Coruña iba a ser sede de la ESIA y eso, bueno, reforzó, ¿no?, de alguna manera el interés por esta exposición y por lo que se cuenta en ella. Efectivamente, a ver, la Fundación hizo un gran esfuerzo hace 4 años negociando con Barbican para poder traer este proyecto expositivo a Galicia y es más, nos habíamos llegado a un acuerdo con ellos para que fuera la primera ciudad de Europa donde se expusiera fuera de las paredes del Barbican, ¿no? Cuando llegó aquí y se empezó a mover todo el tema de convertir a Coruña en acogerla a la ESIA, pues claro, parece que tuvimos una visión premonitoria hace 4 años de este proyecto, ¿no? Y con una pandemia por medio y con todo hemos conseguido que la exposición sea todo un éxito para esta ciudad y para Galicia. ¿Quedan entradas todavía y sobre todo hasta cuándo vamos a poder disfrutar de la exposición, Fernando? Pues la exposición lamentablemente se nos acaba el día 5, el próximo domingo finaliza y el día 6 comenzamos las tareas de desmontaje. Entradas sé que hay, pero lo que sí ya no tenemos son entradas para visitas guiadas. Nosotros hemos querido que esta exposición, hemos querido no tener cantidad, sino calidad de visita. Entonces, hemos ofertado más de 500 visitas guiadas y esas visitas guiadas sí que las tenemos agotadas en estos momentos. Hay una parte fundamental también de esta expo que han sido las conferencias, los distintos visionados que se han podido hacer durante estos meses y los hemos visto de distintas materias. Además, no sé si es posible recuperarlos de alguna manera porque ha habido interés más allá de esas propias fechas, si estarán colgados en algún sitio y si nos recomienda, claro, alguno en especial. Bueno,
Efectivamente, nosotros no queremos solamente traer la exposición, sino también queríamos hacer, como solemos hacer habitualmente en la Fundación, un ciclo de actividades paralelas al proyecto expositivo en sí. Entonces, concretamente a través de la UIE, ¿sabéis? La Universidad Intercontinental de la Empresa, que ha lanzado a Banca y a Fundación, hemos traído unos ponentes muy importantes para dar un ciclo de conferencias. Esos ciclos de conferencias están grabados todos. En estos momentos, te digo la verdad, desconozco si los derechos nos permiten el exponerlas, pero la idea en su momento fue grabarlas con la visión de colgarlas en la página web de la Fundación y que las personas que no pudieran asistir a verlas, pues a la exposición de las personas en directo, pues pudieran verla en diferido. En estos momentos creo que tenemos los derechos de todas, pero no te lo puedo certificar. En cualquier caso, os pasaremos esa información en cuanto llegue a mi despacho. Sí, por favor, se la trasladaremos así a los oyentes. La exposición, Fernando, se marcha, pero visto el interés que ha despertado, ¿os planteáis de alguna manera continuar tratando esta materia aquí en A Coruña, en la sede de la Fundación? Bueno, la realidad es que efectivamente la exposición se va porque el acuerdo que teníamos con Barbican era para exponer durante 5 meses, pero y nosotros lo que vamos a hacer en la Fundación, todo el área cultural de la Fundación está trabajando continuamente en hacer proyectos expositivos y cada vez los proyectos formativos en innovación, como temas de robótica, forman parte de esos proyectos. En estos momentos no os puedo adelantar cuál va a ser el próximo proyecto. Bueno, en concreto aquí va a ser un proyecto pictórico, pero en el futuro sí que se harán más incursiones en este campo, porque además al contar con la Universidad Intercontinental de la Empresa, pues los profesionales que pueden hablar con sustento sobre este tema los tenemos en casa, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial y en las conferencias, por ejemplo, hemos visto distintas aplicaciones que puede tener la inteligencia artificial y cada vez hemos venido aprendiendo más sobre los distintos campos. En lo que tiene que ver con quizás por tu campo más directo, ¿no? Y con el trabajo que hacéis aquí. ¿Cómo veis esas aplicaciones de la inteligencia artificial en la gestión cultural, en el mundo de la cultura, en tu día a día, por ejemplo? Hombre, hay muchísimas posibilidades que se nos abren con la utilización de la inteligencia artificial y lo que tenemos que intentar es explotarla al máximo, pero siempre desde el punto de vista ético y sin intrometernos en la vida personal de la gente. Es que al final es el gran dilema hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial sin en la privacidad de las personas, ¿no? Pero bueno, ya hay muchísimas aplicaciones que se puede crear arte a través de inteligencia artificial, sabemos que hay el chat GPT que tan de boga hasta hoy, que puede describir, de hecho, hasta exámenes de una oposición, pues solamente con el conocimiento que tiene la propia inteligencia artificial, pues yo creo que se abren un montón de posibilidades de futuro de explotación de este tema y sobre todo en el ámbito cultural también. Hay una cuestión antes de terminar que queríamos preguntarle, que es esa presencia de escolares. Tenemos nuevas generaciones ya muy interesadas y muy puestas en inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, sí, han venido, mira, os decía que hemos intentado fomentar sobre todo las visitas guiadas porque queríamos tener calidad en la visita y no cantidad, no queríamos masificar nunca las salas porque es una exposición muy interactiva. El 45% de las personas que han visitado la exposición han sido a través de visitas guiadas y han sido más de cerca de 300 centros escolares los que han pasado por aquí. Han venido centros desde Burela, desde Orense o desde Vigo a visitar la ciudad y cada vez la implicación de los jóvenes con las nuevas tecnologías y el interés por la inteligencia artificial es creciente, ¿no? Y ya por último, Fernando, la exposición se marcha, pero ¿se va a algún lado? ¿Sabéis si va a estar expuesta en algún otro sitio? Coruña fue una de las primeras ciudades, pero ¿va a andar girando? ¿Qué va a pasar con ella? Pues la verdad es que no te puedo contestar con total certeza porque Barbican es bastante opaco para dar información. Sí os puedo decir que aquí han venido varios museos, a representantes de museos a ver la exposición. Sé que Barbican estaba negociando con algún museo norteamericano en llevar la exposición, pero también sé que hay alguno español que estaba interesado. En concreto de Barcelona, directivos de un museo han estado viniendo a ver la exposición. Lo único que tengo la certeza ahora es que la exposición se empieza a desmontar el día
el día 6 y que en 15-20 días saldrá posiblemente desde Bilbao, camino de Barbican, y después donde la lleven ellos ya no lo puedo asegurar. Eso ya se nos escapa. Pues Fernando Filgueiras, coordinador de Responsabilidad Social Corporativa de la Fundación, muchísimas gracias y enhorabuena por el éxito de esta exposición. Sobre todo, claro, pensando en que se empezó a gestar 4 años atrás y con la realidad que tenemos ahora aquí en A Coruña, lo dicho, un éxito. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Y con Fernando y agradeciéndole que haya estado con nosotros, nos marchamos. Gracias también, como siempre, a vosotros por estar ahí. Mañana nos volvemos a encontrar. Ahora ya llegamos a las 2 de la tarde.